¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil, en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos informativos para hacer un análisis que nos permita comprender cómo los hechos cotidianos afectan nuestra vida. Hay un tema que sin duda va a crecer en los próximos días y se va a convertir en un punto de controversia. ¿Por qué? Porque afectará intereses de muchos partidos políticos, de muchos grupos políticos que están enquistados en la vida pública y que se benefician del manejo de los cargos de representación popular. Ese es el tema de puntos y comas que hoy compartiremos con todos ustedes. Contra los apetitos de quienes pretenden perpetuarse en los cargos públicos o heredar sus puestos a familiares cercanos, sin que ello haya significado un beneficio para sus presuntos representados y para la democracia, el pasado martes 18 de febrero del 2025, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron en el Senado de la República, con 22 votos a favor y 6 abstenciones, la iniciativa de reforma constitucional en materia de no reelección y contra el nepotismo electoral, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En la sesión de estas comisiones, la iniciativa fue aprobada por los grupos parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Movimiento Ciudadano. Los senadores del PAN se abstuvieron y los senadores priistas no estuvieron presentes. Una vez que la iniciativa sea aprobada en el Pleno del Senado de la República, será turnado a la Cámara de Diputados de la Federación. Actualmente, nuestra Constitución no prevé expresamente el nepotismo electoral, ni cualquier otra forma de nepotismo. Sin embargo, en nuestra legislación secundaria sí se regula la figura del nepotismo, como está señalado, por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley Federal de Austeridad y también en el Código Penal Federal. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo fue recibida en el Senado de la República el pasado viernes 7 de febrero del 2025, y si la revisamos con cuidado veremos que la iniciativa fue firmada por la presidenta en una fecha simbólica, justamente el 5 de febrero, fecha conmemorativa de la Constitución de 1917, que es la que está vigente en la República Mexicana. Todas las iniciativas tienen motivaciones y razonamientos que explican el propósito por el cual son promovidas. En el caso de esta iniciativa, el documento dice lo siguiente: la presente iniciativa tiene por objeto prohibir la figura de la reelección inmediata en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se preveía desde su promulgación en 1917, la cual recogió una de las mayores exigencias e ideales sociales que forjaron el movimiento de la Revolución Mexicana de 1910: sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, en el devenir del tiempo, este principio esencial de nuestra democracia se ha ido desvaneciendo a tal grado que está permitido en nuestro texto constitucional la reelección de ciertos cargos públicos. De ahí la importancia de recuperar nuestra esencia e identidad democrática al prohibir nuevamente la reelección en nuestro sistema político mexicano. Eso dice en las motivaciones esta iniciativa que envió la presidenta. Se argumenta en la iniciativa presidencial que la prohibición de la reelección consistirá en que las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior. Es decir, no podrán participar como candidatas para el mismo cargo que están ejerciendo. Asimismo, esta iniciativa tiene por objeto prohibir lo que se podría considerar como nepotismo electoral, por lo que se propone como un requisito de idoneidad
que las personas que pretendan participar para un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que ocupe el cargo por el cual participarán. ¿Por qué se pretende esta prohibición? Por una razón que todos sabemos. Hay políticos que acostumbran preparar el terreno para dejar en su cargo en la siguiente elección a algún familiar, pariente, esposa, concubina o amante que le cubra las espaldas después de que dejan un tiradero y un cochinero en el cargo que ejercieron. Y luego sucede que de esta manera, a través del nepotismo, se cubren las huellas de muchos casos de corrupción porque en el lugar del funcionario que concluye su periodo, se queda algún pariente muy cercano que está dispuesto a cubrir todas las inmundicias que se quedaron en el camino. La prohibición del nepotismo garantizaría que el acceso a un cargo público por la vía de una elección sea contendido por personas que tienen los méritos, habilidades, capacidades y experiencias requeridas para ocuparlo, y no así por personas que su única valía es contar con un vínculo familiar con quien actualmente esté ocupando el cargo. Esto se argumenta en la iniciativa presidencial. ¿Por qué la presidenta Sheinbaum Pardo se opone a la reelección? En la diapositiva 6 vemos el primer punto de estas objeciones. ¿Por qué la presidenta Sheinbaum se opone a la reelección? Punto 1. En particular, sobre la propuesta de prohibir la reelección, se explica en la iniciativa presidencial lo siguiente. Hasta hace una década, la prohibición de la reelección consecutiva permitió una renovación constante de los cuadros de la vida política nacional. Sin embargo, durante el periodo neoliberal se dio un paso atrás en esta lucha. En 2014 se incorporó la reelección consecutiva para ciertos cargos públicos a la Constitución General. Por ejemplo, se permitió la reelección de legisladores federales y locales, de presidentes municipales, de regidores, síndicos, alcaldes y concejales, con la presunta aspiración de favorecer la rendición de cuentas y motivar a quienes ocuparan esos cargos a responder a las necesidades de su electorado, ganando su confianza bajo la promesa de un nuevo mandato. Eso es lo que se argumentó en esta reforma que usted recordará, se concretó al mismo tiempo que se concretó la reforma energética y que fue un premio que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto a la oposición para que la oposición pudiera manejar discrecionalmente las candidaturas para las reelecciones, con lo cual se fortaleció a camarillas partidistas. Vamos a la diapositiva 7. La segunda objeción por la cual la presidenta Sheinbaum se opone a la reelección. Lamentablemente, dice en la argumentación de esta iniciativa, lamentablemente en la práctica dicho propósito no se alcanzó. El que mencionábamos de que esto le iba a dar a los legisladores la posibilidad de acercarse al pueblo, de conocer mejor los problemas, de tener más tiempo para resolverlos y de profesionalizar la carrera en los cargos de elección popular. No sucedió, dice la iniciativa. Lamentablemente en la práctica dicho propósito no se alcanzó. Lejos de fomentar la cercanía de los servidores públicos con las demandas sociales, la reelección consecutiva distorsionó el principio de representación política, pues permitió que ciertas élites se perpetúen en el poder y mantengan el control de cargos públicos estratégicos para avanzar sus propios intereses. Asimismo, en lugar de fomentar la rendición de cuentas, la reelección consecutiva se convirtió en una herramienta de ciertos grupos de poder para negociar y monopolizar la toma de decisiones, sin considerar las prioridades y preocupaciones de su electorado, al mismo tiempo que ensanchó la distancia entre las instituciones y la gente, debilitando la democracia.
Esto se argumenta en contra de la reelección de los cargos públicos. Vamos a la diapositiva 8, donde vemos el punto 3 de estas objeciones contra la reelección planteadas en la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Se explica en esta iniciativa: la posibilidad de reelección consecutiva tiene implicaciones directas sobre la equidad en los procesos electorales. Las personas que ostentan un cargo público de elección popular y que buscan ejercerlo por otro periodo inmediato tienen ventajas considerables en los comicios frente a las personas que buscan ocupar dicho cargo por primera vez. El acceso a medios de comunicación y reconocimiento con la gente, derivado de haber ocupado previamente la posición en juego, generan asimetría que imposibilita la competencia justa y que disminuyen los procesos democráticos. La reelección consecutiva, por lo tanto, pone en riesgo la integridad de los procesos democráticos y socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Eso dice la motivación de esta iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué también la prohibición del nepotismo electoral? Bueno, se explica en la iniciativa presidencial que el nepotismo, en su acepción más amplia, es una forma de corrupción consistente en una práctica por la que una persona aprovecha su cargo para otorgar empleos o favores a familiares y amigos sin considerar su idoneidad, sino que se limita a una cuestión emocional, a una lealtad personal. Al ser el nepotismo una forma de abuso de poder que socava la confianza en las instituciones y promueve desigualdades, es por ello necesario prohibir esta práctica para eliminar cualquier sesgo o sospecha de ilegitimidad en los cargos de elección popular. Actualmente nuestra Constitución no prevé expresamente el nepotismo electoral, ni cualquier otra forma de nepotismo. Sin embargo, en nuestra legislación secundaria sí se regula la figura del nepotismo. Esto se argumenta en la iniciativa de la presidenta. Vamos entonces a la diapositiva número 10, donde vemos lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas con respecto al nepotismo. Señala el artículo 3, fracción sexta de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que el nepotismo es equiparable al conflicto de interés. El conflicto de interés es la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Dice la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 63 bis que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en el que ejerza sus funciones, a personas, que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco, por consanguinidad hasta en cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculos de matrimonio o concubinato. Esto dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En la diapositiva número 11 vemos lo que dice al respecto de esta perniciosa práctica de nepotismo la Ley Federal de Austeridad. El artículo cuarto, fracción cuarta de la Ley Federal de Austeridad, describe el nepotismo como la designación, el otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco, por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore. Es decir, la Ley Federal de Austeridad describe esta figura que cabría muy bien como una figura que aplicaría para el nepotismo electoral, cuando alguien que desempeña un cargo busca la manera de que algún pariente de él se convierta en candidato para el siguiente periodo. En el artículo 21 de la Ley Federal de Austeridad
se imponen límites al nepotismo. Dice lo siguiente: para administrar los recursos humanos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y mejorar la prestación del servicio público, los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal tienen prohibido utilizar las atribuciones, facultades o influencias que tengan por razón de su empleo, cargo o comisión para que de manera directa o indirecta designen, nombren o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el servicio público a personas con las que tengan lazos de parentesco por consanguinidad hasta en cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculos de matrimonio o concubinato. Es decir, de una manera diferente, pero el nepotismo ya es de alguna forma prohibido y sancionado en la Ley Federal de Austeridad, pero como dice la iniciativa presidencial, en la Constitución no está prohibido el nepotismo electoral. Es decir, la herencia de los cargos públicos a algún pariente, concubina o amante. También en la diapositiva número 12 vemos lo que dice con respecto a esta perniciosa práctica del nepotismo, lo que dice el Código Penal Federal, la diapositiva 12. También en el Código Penal Federal se sanciona el nepotismo, pues en su artículo 220 describe lo siguiente: comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. Claro, aquí se refiere al favoritismo de un servidor público en beneficio de sus parientes, pero como dice la iniciativa de la presidenta Sheinbaum, en materia electoral no está prohibido el nepotismo y no se había, de alguna manera, establecido con claridad que los cargos electorales no se pueden heredar y que las candidaturas no pueden ser para parientes o amigos en el mismo cargo que desempeñe el funcionario que influya para que su pariente, amigo o concubina o esposa sea candidata a un cargo de elección popular. También agrega el Código Penal con respecto a este asunto del nepotismo. En su artículo 221, el Código Penal habla del tráfico de influencias, que se parece mucho al nepotismo. Dice lo siguiente: el servidor público que por sí o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este código. Se refiere a lo que le señalábamos hace un momento de que el servidor público que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones lo hace cuando beneficia a algún pariente, familiar, amigo, esposa, amante o concubina o alguien con el que tenga una relación afectiva. Esto también aplica para el delito de tráfico de influencia cuando alguien se aproveche de su cargo para beneficiar a alguien muy cercano a sus afectos. Bueno, por lo tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone que no podrá ser diputado federal, senador, presidente de la República, gobernador, diputado local, presidente municipal, regidor o síndico, así como jefe de gobierno o alcalde de la Ciudad de México, la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco
por consanguinidad con la persona que esté desempeñando el cargo y que pretenda heredarle el cargo a través de una candidatura que le beneficie. Vamos a la diapositiva número 15 porque ahí veremos con claridad lo que está propuesto y ya fue aprobado por las comisiones en el Senado, ahora irá al Pleno del Senado, pero ya fue aprobado por comisiones en el Senado las reformas contra el nepotismo y la reelección de diputados y senadores. Así quedaría, lo vemos en la diapositiva 15, así quedaría el artículo 55 constitucional una vez reformado. Para ser diputado se requiere no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación. El mismo requisito se aplica para los candidatos a senadores, es decir, este artículo aplica de la misma manera, por analogía, a los diputados y a los senadores. En tanto que el nuevo artículo 59, ya reformado, ya aprobado en comisiones del Senado, diría lo siguiente: las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias siempre que no hubieren estado en ejercicio. Pero fíjese usted, esto es muy importante. Las personas senadoras y diputadas propietarias, quienes hayan ejercido el periodo de 3 o 6 años como titulares, no podrán ser postuladas o electas para el periodo inmediato siguiente, para el periodo inmediato siguiente, con el carácter de suplentes. ¿Por qué no? Bueno, pues porque es muy simple. Si el que en estos 3 años o en estos 6 años fue titular de la Diputación o de la Senaduría, lo ponen como suplente de su suplente, muy probablemente en cuanto ganen la elección, el titular que antes fue suplente renuncia para que el que ya estuvo en el cargo se quede otros 3 o otros 6 años. Por eso, los suplentes sí pueden ser candidatos titulares en la siguiente elección, pero los que fueron titulares no pueden ir a la siguiente elección, ni siquiera en carácter de suplentes. Esto es lo que propone el artículo 59 una vez que esté modificado. También en la diapositiva 16 vemos la reforma contra el nepotismo en la presidencia de la República. Para evitar el nepotismo en el máximo cargo del país, el artículo 82 diría lo siguiente: para ser presidente se requiere, fracción octava, no tener o haber tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil con la persona que esté ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal. Es decir, nadie que sea pariente cercano al presidente podrá ser candidato en el siguiente periodo porque lo prohíbe la ley. Y prohíbe la ley porque se quiere inhibir el problema del nepotismo. Usted recordará cómo en su momento se insistió mucho que Marta Sagún podía haber sido la candidata de relevo del presidente Vicente Fox Quesada. Afortunadamente no sucedió, pero ese tipo de apetitos se inhiben totalmente con esta reforma al artículo 82 que dice: la persona que tuviera vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad con el presidente no puede ser candidata para relevarlo. Vamos a la diapositiva 17 para ver las reformas que se proponen al artículo 115 constitucional para prohibir el nepotismo en los gobiernos municipales. Usted sabe que es muy frecuente que el alcalde está 3 años, le hereda el puesto 3 años siguiente a su mujer y luego regresa otros 3 años el alcalde y ahí se la van campechaneando durante varios trienios el matrimonio, la esposa, el esposo o el señor y la concubina. Nada más se prestan el cargo y cada uno de ellos dura 3 años y se van alternando. Esto es muy común
También ha sido muy común en las diputaciones locales o en algunas diputaciones federales que las parejas, esposo y esposa, nada más se cambalachean el cargo durante 3 años o durante 6 años. Bueno, la reforma al artículo 115 constitucional quedaría de la siguiente manera. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal y por el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine. Y aquí está lo importante. En ningún caso podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. Bueno, ese es el complemento del artículo de la fracción primera del artículo 115, pero lo esencial es que, nuevamente, la idea es prohibir que los parientes, las parejas, las esposas o las concubinas se conviertan en candidatos suplentes del funcionario que va a dejar el cargo de elección popular. También las reformas al artículo 115 constitucional se hacen con el propósito de prohibir la reelección en los gobiernos municipales. El segundo párrafo del artículo 115 quedaría en los siguientes términos. Estamos viendo la diapositiva 18. Las constituciones de los estados deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de presidentes y presidentas y presidentes municipales, regidores y regidoras y personas síndicas de los ayuntamientos. Las personas servidoras antes mencionadas, cuando tengan el carácter de propietarias, no podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero las que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electas para el periodo inmediato como propietarias a menos que hayan estado en ejercicio, lo que se estableció para diputados. O sea, si fue diputado en funciones, no puede ir como candidato suplente en la siguiente diputación porque sería muy sencillo pedirle al que va como titular que renuncie para volver a desempeñar el cargo otro periodo. En la diapositiva 19 vemos las reformas al artículo 116 constitucional para evitar el nepotismo en la elección de gobernadores. También se inhibiría la práctica del nepotismo en el reformado artículo 116 constitucional con un párrafo adicionado que prohibiría esa práctica en la elección para las gubernaturas. También cualquier persona que tenga relación cercana o íntima con el funcionario que está en ejercicio no puede ser candidata para el siguiente periodo en la elección de gobernadores en los estados de la República. En la diapositiva 20 vemos que también se reforma el artículo 116 constitucional para prohibir la reelección de diputados en los estados y las prácticas de nepotismo para esos cargos. Es decir, el artículo 116 regula que las constituciones de los estados deben prohibir la reelección de los diputados y que también se deben de aplicar los mismos criterios para evitar que gente cercana, de manera familiar o afectiva, los releve como candidatos para sustituirlos. Y todos estos conceptos que le acabamos de expresar también se aplican para la Ciudad de México. En el artículo 122 de la Constitución se establece lo que corresponde a la cuestión del nepotismo. También en el caso de la Ciudad de México, en lo que corresponde a la elección de jefe de gobierno, a la elección de alcaldes en las 16 alcaldías, en lo que corresponde a los diputados del Congreso local de la Ciudad de México, se aplican las mismas restricciones. No puede haber reelección y no puede haber tampoco una práctica de nepotismo que se vincule con una relación afectiva cercana entre el servidor público que está en funciones y la persona que podría relevarlo en el cargo. En los artículos transitorios de la iniciativa presidencial
ya aprobada en comisiones del Senado de la República, se aclara que las reformas en contra del nepotismo electoral, las reformas contra el nepotismo, serían aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el 2027. O sea, este asunto del nepotismo es de inmediato. Aquí no hay ninguna dilación. De inmediato se aplican esos criterios. En tanto que las prohibiciones contra la reelección serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, que se celebren en el 2030. Como usted puede ver, esta iniciativa es muy importante, es muy trascendente, porque termina con muchas prácticas perversas en el manejo de las candidaturas en el país, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su interés. Mañana por aquí nos vemos. Mientras tanto, buenas noches y descansen ustedes.